Hola, soy Francisco Bermejo Laguna, profesor de Historia. En este vídeo vamos a abordar hoy lo que es la evolución del régimen franquista a lo largo de los años 40, 50 y años 60. Como ya hemos indicado en otros vídeos, durante esos 40 años de dictadura el régimen fue metamorfoseándose, fue cambiando, fue transformándose para ir adaptándose a las circunstancias políticas exteriores, a las nuevas circunstancias cambiantes, a las nuevas circunstancias que se iban dando en ese mundo de la Guerra Fría. De tal manera que si empezamos por los años 40, que son denominados como los años de la autarquía y el aislamiento, esos años fueron o coinciden con los años de la Segunda Guerra Mundial. Son años en los que el régimen de Franco está directamente relacionado, emparentado, podríamos decir, con los regímenes fascistas, tanto en Italia como en Alemania, que durante las primeras fases de la Segunda Guerra Mundial estaban saliendo victoriosas, pero a partir del año 1944, sobre todo con el desembarco de Normandía y las sucesivas derrotas que se producen en el frente oriental, el rumbo de la guerra, el rumbo de la Segunda Guerra Mundial empieza a cambiar. En ese momento es cuando el régimen de Franco ve que su supervivencia puede estar supeditada a cortar lazos de una manera paulatina, pero sí es verdad que eso fue ocurriendo durante, ya digo, finales de los años 40, cortar lazos con respecto a esos regímenes para de alguna manera evitar que tras la Segunda Guerra Mundial los aliados pensaran en invadir España y en quitar del poder a un dictador que había tenido una gran relación, una connivencia bastante importante con Italia y con Alemania, es decir, los dos países que habían perdido la guerra. Esto no ocurrió. Tras la Segunda Guerra Mundial, las potencias aliadas, la verdad es que no tomaron ninguna decisión con respecto a España. Pesó quizás más el hecho de que Franco fuera un declarado anticomunista más que fuera un dictador. De hecho, Portugal y España eran dos dictaduras de corte conservador y de corte anticomunista, antimarxista. Y después de una guerra bastante cruenta, de una guerra bastante larga, probablemente ni Francia, ni Estados Unidos, ni Gran Bretaña tenían ganas de comenzar otra guerra, en este caso para quitar a un dictador que en principio no suponía un gran peligro para Occidente. Durante la Segunda Guerra Mundial sí es cierto que se produjo un hecho, que fue la entrevista en octubre de 1940, la entrevista entre Hitler y Franco. Franco le planteó a Hitler la posibilidad de intervenir en la Segunda Guerra Mundial a cambio de importantes ganancias territoriales, sobre todo a costa de la Francia de Vichy. Sin embargo, Hitler valoró la posibilidad y vio que realmente no era excesivamente rentable que España entrara en la guerra, que España, como todos sabemos, en esa época no era una gran potencia militar. España había salido de la guerra civil bastante destruida, y además el hecho de proporcionarle a Franco una gran cantidad de territorios a costa de la Francia de Vichy podría poner en peligro ese armisticio al que se había llegado con Francia tras la victoria de Alemania sobre Francia en junio de 1940. En cualquier caso, la entrevista se produjo, pero de ahí prácticamente lo único que salió fue una colaboración. España se convirtió en un país no beligerante, que realmente no tuvo ningún papel en la Segunda Guerra Mundial, y además de todo eso, España sí ofreció materias primas a Alemania, sobre todo a Alemania, en pago a la ayuda que Hitler había prestado a Franco durante la Guerra Civil. La derrota del Eje, como hemos dicho, llevó a España a intentar desligarse completamente del pasado fascista en el que se había en principio sumido el franquismo, para intentar ir acercando posturas poco a poco hacia Estados Unidos. ¿Qué es lo que ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial? Básicamente lo que ocurrió fue que España fue sometida a un boicot, fue aislada internacionalmente y ningún país democrático le ofreció ayuda económica ni ningún tipo de ayuda para aislarla, ¿no? Era de alguna manera una forma de decir, no vamos a acabar con Franco porque no tenemos ganas, digamos, de implicarnos en una guerra que realmente no nos lleva a ninguna parte. Ahora realmente el foco está en el peligro comunista que viene por parte de Stalin.
Y bueno, pues para guardar un poco la forma, como era una dictadura que había estado vinculada con Alemania y con Italia, pues establecieron una especie de aislamiento y aislarla de cualquier cooperación internacional. ¿Cuáles fueron los efectos de este boicot, de este aislamiento internacional? Pues fundamentalmente lo que se produjo en España fue un periodo de autarquía. ¿Qué es la autarquía? Pues un periodo durante el cual España prácticamente solo pudo vivir de lo que producía. Como España no era un país agrícola con una enorme producción ni unos enormes medios, digamos, productivos, tampoco a nivel industrial, pues España realmente durante los años 40 lo pasó bastante mal. Fueron los años de la posguerra, años de hambre, fueron los años de las cartillas de racionamiento y, como hemos dicho también en otro vídeo, pues el régimen franquista estuvo a las puertas de desaparecer. Si no hubiera sido por el apoyo americano que se produjo a principios de los años 50, incluso la visita de Eisenhower en los años 50, pues el régimen de Franco quizá no podría haber sobrevivido por mucho tiempo. La política económica de autarquía fue una política absolutamente desastrosa. Ya dijimos que Franco tenía unas ideas económicas bastante escasas y los colaboradores, muchos de ellos vinculados al falangismo, pues la verdad es que establecieron unas medidas que lo único que consiguieron fue hacer que España, la producción española a todos los niveles, estuviera a niveles que estaban por debajo de los indicadores anteriores a la Segunda República. Así fueron años muy dramáticos, muy problemáticos, en los que la población española vivió sumida, en la mayor parte de los casos, en la miseria, el racionamiento y el hambre. Pasamos a los años 50. Son los años en los que acaba ese confinamiento, acaba ese aislamiento. Son los años en los que España empieza a mirar hacia el exterior y sobre todo va a ser el apoyo de Estados Unidos, el apoyo de Estados Unidos gobernado por el presidente Eisenhower. Va de alguna manera Eisenhower, Estados Unidos, a echarle un cable a Franco para poder sobrevivir, como el ahogado, digamos, que está a punto de ser tragado por el mar y devorado por los tiburones. Pues Franco estaba en esa situación prácticamente a finales de la década de los años 40. Estamos además, y eso hay que comprenderlo, el contexto histórico internacional favoreció de una manera muy importante a Franco. Le vino muy bien que estuviéramos en la Guerra Fría. Si recordáis qué es la Guerra Fría, fue el enfrentamiento entre dos bloques militares y con dos concepciones económicas distintas, que era el bloque capitalista y el bloque comunista. Y en esos momentos, en los años 50, era cuando empezaba, digamos, la época de la Guerra Fría, con la Guerra de Corea. Posteriormente había otros conflictos, como en Indochina, la Guerra del Vietnam. Y ahí, digamos, en ese punto, digamos, histórico, en ese contexto histórico, Franco jugaba un papel clave. Podía jugar un papel muy importante porque España estaba en un lugar estratégico, y sigue siéndolo hoy en día un lugar estratégico, que estaba a medio camino entre el mar Mediterráneo y el Océano Atlántico y entre Europa y África. De tal manera que Estados Unidos vio en España un aliado importante, un aliado y precioso para poder enfrentarse al peligro del comunismo. En ese contexto podemos entender que Franco prácticamente abrazara al tío Sam, al amigo americano, sin ningún tipo de rubor. Estos años son también el año de la firma del concordato con la Santa Sede. El último concordato que se había firmado con la Santa Sede data de 1851 y en 1953 se firma de nuevo otro concordato que ya hemos explicado en vídeos anteriores, con lo cual no vamos a volver a referirnos a él. Ya digo, se establece una serie de negociaciones militares con Estados Unidos. A Estados Unidos le interesa bastante establecer bases militares aquí en España, precisamente para crear, digamos, una especie de portaaviones terrestres, y se van a producir una serie de negociaciones que van a acabar con los llamados Pactos de Madrid, que se firman en 1953 y que fundamentalmente lo que establecían es, por un lado, una ayuda económica y militar de los americanos a España, una ayuda económica sobre todo muy directamente relacionada con lo que fue el Plan Marshall, que se llevó a cabo a partir de 1945-46 en los países europeos aliados. A nivel militar, ya más concretamente, pues se establecieron una serie de bases militares, como por ejemplo la base de Torrejón, la de Zaragoza, la de Rota o la de Morón. Bases conjuntas utilizadas tanto por el ejército español como por el ejército americano. Y esas bases, ya digo,
siguen existiendo hoy en día porque España sigue siendo un aliado de Estados Unidos y un miembro importante de la OTAN. Esos acuerdos se firmaron por 10 años, pero se han ido renovando, pues prácticamente se han ido prorrogando y renovando sin ningún tipo de problema. Podemos concluir que estas relaciones establecidas con Estados Unidos lo único que hicieron fue reforzar el papel de Franco y hacer que Franco se convirtiera en un miembro cada vez más importante de la comunidad internacional. Estos años 50 fueron también unos años en los que se aplicaron una serie de medidas económicas que liberalizaron la economía española, la hicieron más capitalista y permitieron una cierta prosperidad, o comenzar una cierta prosperidad económica después de unos años muy complicados que fueron los años 40. Y al fin y al cabo lo que se produjo fue un fin de ese boicot, de ese aislamiento al que había estado sometido el franquismo. También hay que resaltar que a partir de 1957 se produce la llegada al gobierno de los tecnócratas, que como ya dijimos, la mayoría eran miembros del Opus Dei y van a establecer una política económica muy importante para la siguiente década. ¿Cuál es la siguiente década? Es la década llamada del desarrollismo, y en la que se va a producir también un cambio social bastante importante que veremos sobre todo a nivel de la oposición en los años 60, finales de los 60 y principios de los 70. En esta época lo más destacable, lo más importante es las reformas económicas que van a encabezar estos tecnócratas, unas reformas económicas que comienzan en 1959 y que tenían como principal objetivo establecer un ritmo sostenido de crecimiento económico, establecer una rápida industrialización del país, que efectivamente se va a producir en estos años del llamado desarrollismo, y después también conectar la economía española con el resto de la economía internacional a la que había estado desconectada prácticamente durante casi 20 años, ¿no? Entre una cosa y otra, España había estado prácticamente fuera de la economía internacional durante casi 2 décadas. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este crecimiento económico? Pues fundamentalmente a nivel social un cambio sin precedentes. Empezó a surgir en España una sociedad urbanizada, se produjo un fuerte éxodo rural desde las zonas de campo a las zonas urbanas. Es verdad que para este éxodo rural no estaba preparado el franquismo, y muchas de esas personas que emigraron a las ciudades tuvieron que vivir durante unos años pues en lugares, barrios, en chabolas, porque el régimen de Franco no estaba preparado, no le cogió de alguna manera por sorpresa este movimiento de millones de personas, y poco a poco fue estableciendo pues medidas, sobre todo a nivel urbanístico, para poder que esas personas pudieran vivir de una manera decente en las ciudades. Un cambio también social en el sentido de que va a aparecer una clase media ya con una fuerza bastante importante, que va a durar hasta ahora, y es realmente los años 60 es cuando va a surgir la clase media española. Antes había una polarización muy importante entre una clase, digamos, un grupo social o grupos sociales de oligarquías industriales y sobre todo oligarquía agraria. Estamos hablando de la Segunda República del siglo XIX, con un enorme poder tanto económico como político, y frente a esas oligarquías que gobernaban España había un 70, un 80% de la población que vivía prácticamente en la extrema miseria, era analfabeta. Pues todo eso va a cambiar, ya digo, en los años 60, y esa polarización social tan extrema que había habido España durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX va a empezar a disminuirse, y va a empezar a surgir una clase media con cada vez más poder adquisitivo, con unos sueldos cada vez más decentes, y que trabaja en el sector industrial y también en el sector turístico, que es otro de los sectores que se va a desarrollar además del sector industrial durante estos años del desarrollismo, durante los años del desarrollo económico. Esta clase media no podemos perderla de vista porque va a ser la protagonista de esa reclamación de mayores libertades que se va sobre todo a partir de finales de los años 60 entre los sectores universitarios, entre sectores obreros, que poco a poco van a ir tomando conciencia de la necesidad de aumentar las libertades en España, unas libertades pues que habían estado muy restringidas, y que es cierto que veremos que el régimen, sobre todo ya digo en la segunda etapa, a partir de los años finales de los 60, va a establecer algunas medidas tímidas para intentar hacer lo que se llamó un aperturismo del régimen,
para establecer algunas libertades muy limitadas, ya digo, sobre todo libertades a nivel de prensa, de disminución de la censura. Bien, con esto terminamos el análisis de la evolución del régimen franquista y en el próximo vídeo pues nos centraremos en tocar otro de los puntos importantes del tema, como es la evolución de la oposición política al franquismo.